Chicos, les agradezco su apoyo, hay un nuevo video en el otro canal. Les pido por favor que se suscriban en el otro canal, en serio, se los agradecería muchísimo. Y si quieren un saludo, dejen su comentario pidiéndolo, y los saludaré en el siguiente video. Los quiero mucho, continuemos con la creepypasta. Si me quieres ayudar, o donar, vayan a mi Patreon. Trabajando en un hospital psiquiátrico, creía haberlo visto todo. Teníamos a una anciana delirante que se creía Cleopatra durante los últimos 30 años y se ponía histérica si no le contabas lo que hacía Marco Antonio. Un hombre que intentó matar a su hermano menor, ahogándolo en agua bendita, porque afirmaba que el niño era el anticristo. Un adolescente que creía firmemente ser una cortadora de césped. Nunca hablaba, solo emitía zumbidos. Pero todo esto parecía un juego de niños cuando me asignaron a Amanda Jameson. Amanda solo tenía 28 años. Su figura torcida me inquietaba, pero si miraba sus partes normales, se notaba que solía ser una belleza de chica de aislado. También era inteligente. Cuando todo esto empezó, Amanda estaba matriculada en una buena universidad. Le habían asignado otras personas antes, y yo tenía sus notas, pero todavía tenía que entrevistar a Amanda y hacer que me repitiera su historia. Todas las enfermeras y psiquiatras que la atendían habían abandonado abruptamente sus trabajos. Conocí a una de las enfermeras, Jocelyn, y llamé para saber qué pasaba después de que dejara de ir a trabajar. Después de insistir mucho, su hermana simplemente me dijo que Jocelyn había decidido mudarse a otro estado y que no quería hablar con nadie que conociera. Suspiré profundamente y entré en la habitación de Amanda. Estaba jugueteando con un osito de plástico que sostenía un corazón rojo. Hola, Amanda. Soy la doctora Hudson, pero puedes llamarme Lena. ¿Cómo estás hoy? Hola, doctora Lena Hudson, respondió sin emoción. Todavía se rascaba el ojo izquierdo, o lo que quedaba de él. Como siempre, gracias. El expediente decía que Amanda sufría una psicosis desconocida, pero a primera vista, parecía estar en pleno uso de sus facultades mentales. Haría todo lo posible por no dejarme engañar, pero no mostraba ningún signo de locura. Era una impresión difícil de quitarse de la cabeza. Sé que ya has pasado por esto, pero ten paciencia. Necesito que me cuentes cómo empezó todo, por favor. Tenía 20 años y vivía con mi novio de la universidad, dijo, todavía con un tono neutro y lúcido. Siempre tuve alergias, así que no era la primera vez que sentía picazón en los ojos, pero ni siquiera era primavera y me parecía anormal. ¿Sabes cuando sales de la ducha y te encuentras con pelos sueltos por todo el cuerpo? Era algo así. Sí, conozco esa sensación. Es muy molesta, dije. Sentí un pelo muy fino y largo dentro de mi ojo izquierdo. Pasé un buen rato frente al espejo, intentando encontrarlo y cogerlo, pero no pude. No pude, repitió con un tono algo angustiado. Ahora, no solo me picaban los ojos, sino que también estaban muy rojos y doloridos. Por suerte, el hermano mayor de Henry es oftalmólogo. Henry era mi novio por aquel entonces, explicó. Le dije que necesitaba que me revisaran el ojo porque algo andaba mal. Empezó a decirme que simplemente dejara de rascarme y me pusiera gotas para los ojos, pero no podía parar. La picazón era terrible. Cuando Henry vio lo hinchado que tenía el ojo, llamó a su hermano, el Dr. E, y me llevó allí. Como Henry esperaba, el Dr. E dijo que no tenía ningún problema. Dijo que no tenía nada dentro del ojo y que solo tenía una alergia grave. No culpo al doctor, me examinó a fondo y me dio una pomada oftálmica con corticosteroides. Sé que normalmente sería suficiente, pero no fue mi caso. Es muy amable, ¿sabes? Todavía me visita a veces y me dice que lamenta no haber podido ayudarme. Me alegra saberlo, Amanda, comenté con simpatía. En fin, esa noche fue un infierno. No pude dormir. Me puse la pomada, pero tenía muchísimas ganas de rascarme. Y tenía muchísimas ganas de agarrarme el pelo. Me molestaba muchísimo. Muchísimo. Es difícil describir lo desesperante que era. Así que lo hice y me quité toda la medicina para los ojos, así que tuve que volver a ponérmela. Pero también tenía que rascarme otra vez. Sé cómo suena. Soy infantil. No tengo autocontrol. Es solo una crisis alérgica normal. Solo tengo que dejar de rascarme y dormir un poco, y todo irá bien. Pero no. No lo hará. Solía tener una mente fuerte. Pero esto es tan malo que me quiero morir. No pude dormir nada esa noche, y la picazón era insoportable.
Mi ojo estaba tan dolorido e hinchado que ni siquiera podía abrirlo. El otro ojo estaba completamente normal. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué solo uno de mis ojos estaba tan mal? No creo que seas infantil, Amanda, respondí con sinceridad. No tenía otra respuesta que ofrecer. Aunque aguanto la noche, cada segundo es una tortura. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Es un infierno, se estremece al recordar la sensación. Henry se va a sus clases. Estoy desesperada porque se me pase la picazón. Hago una tontería. Algo que sé que es tonto, pero no me importa, porque lo único importante es deshacerme del vello invisible. Agarro unas pinzas e intento arrancarme el vello de dentro del ojo. Hago todo lo que puedo para reprimir un ay. Me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo, doctor. Estoy empezando a volverme loca. Tengo la esclerótica hecha polvo, me sangra toda la zona del ojo izquierdo y probablemente me quede ciega para siempre. Pero solo quiero que pare. Solo quiero que pare. Solo quiero que pare. Hace una larga pausa. Te entiendo, Amanda. ¿Qué pasó después de que intentaste usar las pinzas? Después de 2 horas de agonía con las pinzas, por un momento glorioso, siento que pude arrancarme el pelo. Nunca sentí tanto alivio en mi vida. Pero luego me pongo paranoica. No puedo permitir que vuelva a suceder. Me matará. Me volverá loca, dijo, señalando la habitación con amarga ironía. Ya lo sabes. No es que estés loca, Amanda. Solo tienes un problema desconocido y aquí estás más segura. Me dedicó una media sonrisa, pero por desgracia fue la más espeluznante que jamás había visto. Hice todo lo posible por disimular lo aterrorizada que me daba su sonrisa. Gracias, doctor. En fin, una vez más estaba siendo irracional y lo sabía, pero ser racional no importaba en ese momento. Solo me importaba no volver a sentir esa terrible agonía. Así que me deshice de todos los pelos del cuerpo. Para protegerme los ojos, me depilé. Me quedé calva. Me quité las cejas e incluso las pestañas. Parecía un monstruo raro, pero no me importaba. Luego limpié la casa como una loca. Aspiré todo, tiré un montón de ropa y cosas, y me negué a dejar entrar a Henry a menos que él también estuviera completamente depilado. ¿Cumplió? No. No creo que nadie en su sano juicio lo haría. El pobre Henry se fue a casa de su amigo y llamó a mis padres. Se sorprendieron, porque ni yo ni nadie de mi familia tenía antecedentes de problemas mentales, se mordió el labio terriblemente deformado. Poco después de que Henry desistiera de entrar, me di cuenta de que quitarme todo ese pelo no era suficiente. Tenía que asegurarme de que no entrara, hizo una pausa. Veo. Así que cogí mi kit de costura y me cosí el ojo. Me estremecí. Cuando mi familia me encontró, tenía un aspecto horrible. Todo mi cuerpo estaba completamente desnudo. Me negaba a usar ropa porque tenía pelitos. Incluso ahora, solo uso prendas de plástico sin costuras. Tenía el ojo terriblemente hinchado y cosido. Grité todo el tiempo que tenían que quitarse todos los pelos para poder tocarme. Le confieso que estaba hecho un desastre, doctor. Era la primera vez que me tenían aquí. Eres muy valiente al compartir tu historia, y tu punto de vista es muy razonable, Amanda, la animé. Gracias, doctor. Después de eso, me dormían la mayor parte del tiempo. Fue un alivio, porque sabía que no estaba en mis cabales y, a pesar del alivio, seguía sintiéndome paranoica. Después de unos días, mi miedo se hizo realidad y simplemente regresó. Volvió, doctor. El pelo invisible, la picazón insoportable que me volvía loca, estaba de vuelta dentro de mi ojo cosido. ¿Cómo entró, doctor? En el fondo sabía que entraría. Sabía que no me libraría de él. Sabía que las cosas nunca volverían a ser normales, suspiró. Pero no estaba lista para sentir esa desesperación de nuevo. Leí en silencio las notas de su primer psiquiatra sobre este momento. Amanda Jameson se dejó crecer las uñas. Me dio mucha pena y fui ingenua al permitírselo, pensando que solo quería sentirse femenina después de deshacerse del pelo y las pestañas en un ataque psicótico. Después de eso, estuvo tan normal, tan cuerda, que me dejé llevar. Pero quería hacerse daño. Clavó sin piedad sus largas uñas entre los puntos, arañándose la córnea, haciéndole salir sangre y baba. Su figura extraterrestre sin pelo lo hacía aún más espeluznante. Sin duda, recomendaría sujetarla por completo si las enfermeras no lo hubieran hecho ya. Tuve que ser sujetada porque me estaba haciendo daño. Ese era el 9º círculo del infierno.
Si antes pensaba que las cosas no podían empeorar, me equivocaba. La picazón era terrible cuando podía rascarme, pero ni siquiera puedo describir con palabras lo doloroso que era para mi cuerpo y mi mente no poder rascarme. Pensé en suicidarme todo el tiempo que tuve que estar despierta. Así que pedí que alguien me hablara todo el tiempo. Estar atada a la cama era lo único que podía brindarme alivio y distracción. Fue una petición muy razonable, así que la clínica lo permitió. Me asignaron una enfermera muy amable, Samira. Me contaba historias entretenidas, como en el libro Las Mil y Una Noches. Un día me preguntó qué me había pasado y se lo conté. Se horrorizó y terminó renunciando después de eso, pero había despertado el interés de otras enfermeras. Una tras otra, les conté mi historia hasta ese momento. Esto continuó durante semanas, ya que solo estaba despierta unas 4 horas al día. Esas horas eran una pesadilla, pero tener gente con quien charlar lo hacía mucho menos insoportable. Leí las notas de su segundo médico. Tan abruptamente como comenzó, la psicosis desconocida de Amanda Jameson pareció desaparecer. Estar sujeta es muy difícil y tratamos de evitarlo, pero fue crucial para su bienestar físico. En lugar de caer en una depresión, la paciente la combatió, pidiendo estar rodeada de gente y mostrando comportamientos positivos. Esta joven tiene una mente fuerte y fascinante, pero me estoy desviando del tema. Hay pruebas contundentes de que su misteriosa condición ha remitido o está curada, por lo que recomendaré que el hospital le dé el alta y que la familia la mantenga bajo vigilancia constante pero discreta. De alguna manera, después de unas semanas, la picazón desapareció por completo. Me mantuvieron aquí un tiempo, pero no necesitaba que me sujetaran. Era la primera vez en todo un año que me sentía normal. Me estaba volviendo a crecer el pelo, e incluso la paranoia de que volviera a ocurrir estaba bajo control. Quería disfrutar mientras durara la paz, ¿sabes? Lo primero que hice fue romper con Henry. Liberarlo. No tuvo el valor de hacerlo mientras yo estaba aquí. El pobre era un desastre, pero aún intentaba ser un caballero. Me gustaba, pero quería asegurarme de que esto desapareciera por completo antes de pensar en salir con alguien. Simplemente no era una prioridad. No me sentía mal, pero seguía hecho un desastre físico y no estaba listo para volver a la universidad, así que volví con mis padres. Al principio todo iba bien. Fueron tan buenos conmigo que se deshicieron de todos los muebles y adornos con pelos de la casa. Incluso le dieron un nuevo hogar a su pobre perro viejo en casa de mi hermana por mi bien. No se deshicieron de sus propios pelos, por supuesto, pero compraron trajes de protección para usar siempre que estuvieran cerca de mí. Insistí en que estaba bien y que no era necesario, siempre y cuando usaran delantales y cofías como las que llevas tú ahora, pero no querían provocarme ningún problema. Fue la primera vez que me di cuenta de cuánto debían estar sufriendo por mi condición. Se secó una lágrima del ojo sano. Esto es importante, Amanda. No puedes evitar una enfermedad mental, pero pensar en lo difícil que es para tus seres queridos te dará fuerzas para luchar contra ella lo mejor que puedas. No sentí el pelo dentro del ojo durante meses. Me sentía bien como para dejarme crecer el pelo, siempre y cuando mi madre me lo lavara con una barrera de plástico para evitar que me cayera en la cara, y la mayor parte del tiempo lo guardaba dentro de un gorro. Pero me sentía bien. Era como prepararme para volver a tener una vida completamente normal. Por primera vez desde que regresé, mis padres se sintieron lo suficientemente seguros como para dejarme sin supervisión. Era su aniversario de bodas y se merecían pasarlo bien. Fueron a un restaurante elegante. Serían solo unas horas. Podría estar bien. Sabía que podía. Pero, claro, fue justo entonces cuando volvió. No sé si fue porque estuve libre durante meses, pero la agonía era peor que antes. Era como si ahora tuviera muchos pelos en lugar de uno solo. Me rascaba, gritaba y lloraba, pero nada era suficiente. Finalmente, llegué a la conclusión de que la única manera de librarme de él era deshacerme del ojo. Suspiré y leí las notas del tercer médico. Amanda Jameson era casi una leyenda para mí, pero es real. Y ha vuelto. La dejaron sola en casa unas horas, y le quemaron la mitad de la cara con ácido. Las enfermeras mayores decían que era monstruosa cuando no tenía ni un pelo en el cuerpo, pero apuesto a que nada se compara con su aspecto actual. El lado izquierdo de su cuerpo estaba mejor desaparecido que ahora. Una herida carnosa e infecciosa, que deja ver más el músculo que debería estar dentro que cualquier otra cosa. Ya no tiene piel. Le falta parte de la carne de la nariz, y su boca parece el peor labio hendido que he visto.
Es como si la parte izquierda de su boca se hubiera licuado, y se hubiera reensamblado incorrectamente en toda la parte inferior de su cara. Con el tiempo, Amanda quedará con cicatrices feas y una barbilla muy deformada, pero milagrosamente, aún puede hablar, respirar y comer. No sé si este hecho la hace menos o más extraña. El ojo, no sé cómo describir lo que queda del ojo. El cirujano tuvo que abrir la masa de sangre suturada y extirparla, pero lo primero que dijo al despertar fue que aún siente los pelos invisibles moviéndose dentro de su cuenca vacía. Y ella seguirá rascándoselo. Esta doctora tenía razón sobre las horribles cicatrices. Es muy difícil mirarla, pero como su doctora, debo hacerlo. Hoy en día, Amanda al menos tiene pelo. Concluyó que los pelos invisibles no son pelo real, así que no importa si se depila o no. Pero, temerosos de empeorar su condición, la clínica prohíbe a los empleados tener contacto con ella sin delantal y cofia de plástico, y no puede usar ropa con pelos, ni sábanas normales, ni recibir muñecos de peluche. Según las notas de los otros médicos, la condición de Amanda ha sido intermitente durante los últimos años. A veces, se rasca el ojo durante meses seguidos. Ya no la sujetan porque, bueno, no hay nada más que dañar. Su ojo ha desaparecido por completo. A veces, tiene algunas semanas de descanso de esa picazón devastadora. Pero no quiero irme de aquí. Sé que es cuestión de tiempo que me vuelva a picar, y me da miedo lo que pueda hacer. No quiero que mis padres se sientan aún más miserables. Quiero seguir viviendo y esperar que algún día alguien descubra qué es eso, y tal vez una cura, dijo. Me di cuenta de que no se ha rascado el ojo, y uso este término con mucha ligereza, en los últimos 40 minutos. ¿Ya se te ha ido la picazón, Amanda? Sí, doctor. Eso parece, sonrió. Ojalá pudiera rogarle que no volviera a sonreír. Verlo me hizo terminar la sesión inmediatamente para vomitar. Han pasado 2 semanas desde que me asignaron a Amanda, y está en uno de sus periodos buenos, sin picazón. A pesar de su aspecto deforme, es una paciente muy tranquila. Fue muy difícil escribir esto porque tuve que parar para rascarme el ojo todo el tiempo. Pero creo que hablar con otras personas ayudará, al menos por un rato. Ahora mismo me pica el ojo izquierdo de forma incontrolable e insoportable. ¿Y el tuyo?